titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Muchas de las investigaciones que se tenían antes pues venían de Lozoya, que al final de cuentas muchas de estas se terminaron por caer. Otras, pues ahí están sujetas casi que con alfileres, más una investigación que pues ya se venía realizando durante el tiempo que Santiago Nieto estuvo al frente. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De una empresa, de muchas empresas que movieron cantidades ingentes de dinero. En agosto de 2021, perdón, el 21 de agosto de 2019, se movieron en cuentas de Santander 16 millones de pesos. En octubre de 2021, en Liberbank, 5 millones de pesos. Octubre de 2021, en Liberbank, otros 5 millones de pesos. De menos son 26 millones, así directitos en las cuentas que dicen Enrique Peña Nieto, que tienen su nombre. Peña Baby, cuenta, ahí está tu nombre. Directo, ahí, se movieron 26 millones de pesos. Pero es que eso no es lo que asusta. Lo que aterroriza es esto. Peña Nieto y su familia recibieron en empresas cercanas a Peña Nieto, en empresas de sus familiares, de sus hermanos, de su hermana, de su hermano, de prestanombres. Agárrese, es que no me imagino cuánto dinero es eso. 10,000 millones de pesos, más de 10,000 millones de pesos durante todo su sexenio. Y coincide pues con depósitos que se hicieron de manera multimillonaria durante su sexenio y que se hacían transferencias, ya nos decía hace unos minutos Santiago Nieto, a distintos países del globo. Depósitos en Estados Unidos, en Irlanda, en Reino Unido. La hermana del presidente López Obrador retiró más de 190 millones de pesos. La hermana de Peña Nieto, perdónenme aquí, la hermana de Peña Nieto retiró más de 190 millones de pesos. El hermano de Peña Nieto, Arturo Peña Nieto, presionó para obtener contratos con Pemex, como lo ha denunciado Froilán Gracia, quien fue en su momento coordinador ejecutivo allá en Pemex. Más de 190 millones de pesos, retirar más de 190 millones de pesos en un tracto de tiempo de algunos años. ¿Qué empresas pueden ser? Se habla de Baxter, por ejemplo, o de la sociedad que tuvo Baxter, una empresa de entre otras cosas, insumos médicos, con otra empresa llamada Plastiestéril. Pero hay ahí una ruta de dinero a seguir. Quien la está siguiendo desde hace tiempo, no desde ayer, pero quien la está siguiendo desde hace tiempo es el periodista Mauricio Flores, a quien tengo en la línea telefónica. Querido Mauricio, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi queridísimo Luis. Muy buenos días a todos. Y sí, pues precisamente Plastiestéril quizás ni siquiera sea la más interesante, porque hay que recordar que Enrique Peña Nieto y pues finalmente el clan Atlacomulco, la familia cercana, el hermano, pero también el tío Arturo Montiel, pues son parte de un tejido empresarial que tiene, bueno, cuando menos desde que el tío Montiel dejó el trabajo más sencillo que tenía. Hay que recordar que de jovencito cargaba cajas de cerveza ahí para un depósito que tenía su padre. Creó una empresa llamada Cocinas Quetzal, que a la fecha todavía tiene presencia. Sin embargo, estos consorcios familiares y políticos tienen varias ramificaciones. Fíjate, de Plastiestéril creo que vale la pena mencionar que la venta que se le hizo a Baxter, esto fue en 2011, es interesante porque más allá de que sean precisamente las inyecciones, fueron básicamente, Baxter finalmente es un gigante farmacéutico, mi estimado Luis, que a lo que se dedica es a vender las soluciones isotónicas y también los mecanismos, uno por bombeo que le llaman, para la aplicación de hemodiálisis. Y de ahí, bueno, precisamente, pues parte de estos negocios importantes que Baxter tuvo, incluso que llegó a ser inhabilitada por allá del 2015, debido a que participó de manera irregular en unas licitaciones del sistema de salud de Puebla. Pero esto también debemos de agregar que, por ejemplo, esta parte de los negocios que se desarrollaron a la sombra de la familia, uno muy interesante es el Servicios Inmobiliarios del Centro EM, que, amigo, es importante mencionar, y aquí para tu público, que eso es uno de los principales desarrolladores de esta zona residencial hermosa, por supuesto, que está allá en el Estado de México, Metepec,
y que llegó a plantear un proyecto multimillonario. Estamos hablando esto de precisamente las postrimerías de lo que sería el gobierno después en el Estado de México del señor Enrique Peña Nieto, de un proyecto residencial en la costa de Jalisco que se llamaba Desarrollo Diamante, que bueno, en él confluía incluso el señor Roberto Hernández, y era un proyecto, pues ahí nada más te dejo la cifra, de 450 millones de dólares, o sea, no es de ahora. ¿Qué cosa me dices, Mauricio Flores? Un proyecto nomás hay de 450 millones de dólares. Ahora dime, ¿qué tanto puede involucrarse directamente a los ultracercanísimos al presidente Peña Nieto? Porque, pues, no sé, o sea, en una de esas de repente empiezan a usar tantos prestanombres, son redes francamente sumamente complejas, de lo que se les acusa es de ser una bola de rateros y corruptos, no de ser babosos, ¿no? Entonces, o sea, en todo esto tú, que ya tienes un rato investigando y dándoles seguimiento a los temas, ¿qué tanta posibilidad ves de que esto termine pues con alguien de menos investigado, con alguna orden, con alguna posibilidad de recuperar dinero si es que esto se robó, o que tanto esto parece más bien a más un distractor y la cantidad de barreras legales y de prestanombres y de conexiones que se utilizaron pues es digamos de consideración como para que no le toque un pelo a Peña Nieto y pueda seguir estando tranquilo? Pues vaya trompo a la uña que se echó Pablo Gómez, porque digo, 26 millones de pesos, más los retiros que hizo la hermana, que hizo el hermano, que ya hay medianamente, estaríamos hablando tal vez de 270 millones de pesos. Pero Luis, precisamente el entramado de los negocios y sobre todo de los prestanombres o de las relaciones es muy amplio. Es definitivamente quizás el punto más complicado para cualquiera de estas investigaciones, porque pues uno de los genios que estuvo cerca de Enrique Peña Nieto para hacer eso se llama Luis Videgaray. Luis Videgaray es una persona, sabemos, astuta, brillante en ese sentido, y que definitivamente lo acompañó pues desde su inicial carrera como tesorero del Estado de México, y después todo el camino en la gobernatura y finalmente en la presidencia de la República. Ahora, hay algunos datos que no habría que dejar de seguir. Por ejemplo, en los 2 primeros años de la administración de Peña Nieto, el 65% de la obra pública que se contrató a nivel federal, de la gran obra pública, que era muy importante en ese entonces, se contrató con empresas españolas. Obviamente que las empresas mexicanas de construcción pegaron el grito en el cielo, algunas fueron sancionadas por eso, algunas no les compraron ni aire, muchas quedaron defenestradas durante ese sexenio, y pues no sé si eso lo explica en buena medida porque hoy su residencia allá en España. De hecho, hay que recordar el caso de OHL. Hoy OHL pues ya prácticamente es solamente una marca, finalmente adquiere los activos de esta compañía un fondo de inversión australiano, pero en ese entonces OHL era uno de los principales contratistas, y hay que recordar que también fue del tío Montiel, fue uno de los principales contratistas con el circuito exterior mexiquense y también con el viaducto elevado del periférico de la Ciudad de México, en el que los gobiernos panistas le acusaron de que estaban abusando del poder, pero también se llegó a documentar de que estuvo aplicando de manera indebida el título de concesión, obteniendo grandes cantidades de dinero extra, de la cual pues ese dinero uno se preguntaría, caray, ¿a qué cuentas fueron a dar? Porque precisamente el sector de la construcción fue otros, hay que recordar la relación con la familia Hinojosa, que eran compadres, precisamente los propietarios de Tella, y bueno, de ahí parte del escándalo de la Casa Blanca, del grupo Hinojosa, con Enrique Peña Nieto. Ahí hay varias pistas, y como decías, cuando Froilán, el Ojitos Verdes, así se le era su nombre secreto, en estas reuniones que tenían en Pemex, pues movían muchos contratos, pero Pemex era solamente una parte, había contratos también muy interesantes que había en otras áreas del gobierno federal, como pudo haber sido en su momento la propia Diconsa y Liconsa, que pues también a la fecha sigue siendo motivo de muchos comentarios. Vamos a estar dándole ahí seguimiento al tema. Mauricio Flores, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, Mau. Muchas gracias a ti, Luis. Saludos a todos. 7:34 minutos.